Bienvenidos comunidad vallejiana, soy Jennifer Bernal Albitres de la carrera de Psicología. En esta ocasión presentamos un reportaje especial de la obra Cera. Es el último de los relatos del libro Escalas, publicado en 1967 por el autor César Abraham Vallejo Mendoza. César Vallejo fue un destacado poeta peruano reconocido como uno de los más influyentes de la literatura latinoamericana. Nació en Santiago de Chuco, Trujillo, el 16 de marzo de 1892. Cursó estudios en la Universidad Nacional de Trujillo. Su poesía se distingue por una profunda reflexión sobre la angustia existencial y una crítica constante a las injusticias sociales. A lo largo de su vida enfrentó la pobreza, la soledad y problemas de salud, siendo encarcelado en Perú por su activismo político. Su obra, especialmente libros como Trilce, publicado en 1922, y Poemas Humanos en 1939, revolucionó la poesía moderna. Al experimentar con el lenguaje y explorar el sufrimiento humano, Vallejo falleció en París en 1938. En el cuento de Cera, el protagonista está sumergido en un mundo de juego y azar, donde se representa la ambición y la desesperación. Estos elementos se entrelazan en una lucha por el poder y la riqueza, explorando la tensión que genera el deseo humano de controlar su propio destino. Asociando directamente con la actualidad, como son las apuestas deportivas, las personas apuestan su dinero esperando las probabilidades del azar que coincidan con sus expectativas, pero sin poder anticipar los giros inesperados que puedan ocurrir en cualquier momento. En este reportaje se va a responder a la siguiente pregunta: ¿cómo influyen las posibilidades del azar y los mecanismos que emplea el protagonista en Cera de Vallejo para intentar controlar su destino? A continuación, doy pase a la entrevista. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? A toda la comunidad vallejiana, a todo el público en general. En esta oportunidad vamos a entrevistar a la especialista Milagros Monives. Ella estudió literatura en la Universidad Mayor de San Marcos, actualmente es docente de lengua y razonamiento verbal. Trabajó en promoción cultural en la Municipalidad de Barranco y también en la ONG Desarrollo Técnico Alemán. ¿Cómo están, Milagros? ¿Cómo están, alumnos de la Universidad César Vallejo? Yo estoy feliz de recibirlos y espero justamente que tanto ustedes como yo logremos tener muchas más líneas de lectura sobre un escritor que es un referente a nivel mundial como lo es el poeta César Vallejo. Milagros, antes de empezar en esta entrevista, ya lo acabas de mencionar, pero quería entrar un poquito más a fondo. ¿Qué nos podrías decir o cuál sería tu apreciación referente a este gran escritor, ¿no? César Vallejo? Para todos nosotros es un referente, es uno de los poetas pilares de la poesía, no solamente peruana, sino también hispanoamericana y universal. Recuerden que Vallejo fue el iniciador del vanguardismo en el Perú con su libro Trilce, pero hay mucho que abordar. No solamente escribió poesía, también narrativa e incluso teatro. Entonces creo que conocer a Vallejo es realmente una tarea que nos puede llegar a desovillar mucho más sobre su trabajo, sobre su trayectoria y también sobre su vida, ¿no? Que fue muy importante. Recuerden que Vallejo es un poeta de mucho compromiso social y político. ¿Cómo interpretas tú la representación del azar en el cuento Cera de Vallejo? Bueno, primero hay que un poquito entender la palabra azar, ¿no? Porque el azar tiene que ver con la casualidad, lo fortuito, pero también el azar está muy ligado a los juegos, que justamente en el relato es por donde tenemos que llevar ese significado, ¿no? Y ver las connotaciones que pueda tener ese término.
el azar también tiene que ver con el destino, ¿no? Que es lo que se teje en toda la obra. Asumimos la palabra azar también como destino, como la relación entre la vida y la muerte, y también la fatalidad, porque creo que si hay algo que también está presente en Vallejo es el dolor, ¿no? La muerte y la fatalidad. Bueno, para seguir con la entrevista, ¿cómo vincula usted el cuento Cera de César Vallejo en la actualidad en la que vivimos? Interesante la pregunta, porque, bueno, el relato Cera, a diferencia de repente de su poesía o de otros relatos, es un relato que nos muestra a una Lima marginal, ¿no? A una Lima que ya en los 50 van a decir Lima la horrible, ¿no? En el caso de transponer Cera a la actualidad, tiene que ver con el personaje principal, que es Chale, ¿no? Es alguien que tiene un fin y para lograrlo busca cualquier medio. Y justamente ustedes me comentaban que es el azar, ¿no? Y el azar tiene que ver con el juego, pero también cómo nosotros ingresamos al juego. Y en la actualidad sabemos que la política justamente es como un juego, ¿no? Donde si bien hay reglas, cada quien las utiliza y las maneja a su manera para lograr sus intereses, ¿no? Muchas veces intereses que van en contra de nuestro país. En el caso de Chale, Chale es un personaje, un ludópata, ¿no? Que se encuentra entre la espada y la pared. Justamente el azar tiene que ver con el destino, la vida, pero también el juego como la vida, pero también como aquello que te avisora la muerte, que te acerca a la muerte, ¿no? El destino es fatal conforme nosotros manejemos las reglas. Y en este caso, Chale manipula un poco la realidad. Así es, y básicamente como un poquito enfocar, ¿no?, lo que usted nos está comentando. ¿Cómo cree que Vallejo nos intenta... ¿Qué es lo que Vallejo nos intenta decir, ¿no?, mediante sobre la condición humana, mediante la manipulación, el uso del azar, ¿no? Bueno, yo dije al inicio, cuando me preguntó su compañero acerca de un Vallejo con un alto grado de compromiso social. Bueno, todos sabemos que Vallejo es un poeta comprometido, ¿no?, con las causas del pueblo. Y tú me mencionabas, bueno, ¿qué es lo que está buscando Vallejo con ese relato? ¿Cuál es el objetivo quizá? No, pero cuenta que Vallejo como poeta, yo creo que no tanto que haya buscado, sino que la literatura era parte de su vida, ¿no? Él escribía porque era parte de su vocación, o como diría el mismo Gabriel García Márquez, porque estaba exorcizando sus demonios, ¿no? Sabemos que Vallejo, cuando llega a Lima, llega en un momento difícil, pues él mismo no estaba económicamente bien. Chale, el personaje que ustedes habrán observado, es alguien que sabe falsear la realidad para sus propios fines, como le dije hace un momento, pero que también se debate entre la vida y la muerte, ¿no? Es alguien que ha ido un poco más allá. De repente es un ludópata que ya no puede salir de ahí, ¿no? Arriesga más de lo debido. Al final, ustedes saben que hay un final un poco abierto, pero que nos habla de la muerte. Probablemente él estaba arriesgando mucho, arriesgando como poeta en aquella época, ¿no? Él abre desmesurado los ojos para ver una realidad que a veces es dura con él, ¿no? Pero quiere enfrentarla. Entonces, es alguien que conoce de nuestro dolor, ¿no? Se ha querido decir eso, un poco lo complicado de la vida, pero también, claro, que te dije hace un rato, ¿no? Abrir bien los ojos para ver la realidad. Sí, muchísimas gracias por digamos, esta interpretación, ¿no?, que usted le da a este cuento. Según la entrevista, la especialista en literatura nos habla más a fondo sobre Cera, destacando que Chale encarna la capacidad humana de moldear el destino, aunque no siempre con fines nobles. Chale es un personaje fascinante porque su habilidad es su principal arma, pero también su dilema moral.
César Vallejo nos muestra cómo la destreza, en este caso en el juego, puede utilizarse tanto para el bien como para el mal, dependiendo de las decisiones del individuo. Asimismo, nos comenta que Cera nos confronta con preguntas esenciales sobre el uso de nuestras capacidades a través de personajes como Chale. César Vallejo nos recuerda que la habilidad no es inherentemente buena o mala. Su valor depende de cómo decidimos aplicarla. Poema Los dados eternos. Dios mío, estoy llorando el ser que vivo. Me pesa haber tomadote tu pan, pero este pobre barro pensativo no es costra fermentada en tu costado. Tú no tienes Marías que se van. Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supiera ser Dios. Pero tú, que estuviste siempre bien, no sientes nada por tu creación, y el hombre te sufre. El Dios es Él. Hoy que en mis ojos brujos hay candelas como en un condenado, Dios mío, prenderás todas tus velas y jugaremos con el viejo dado. Tal vez, oh jugador, al dar la suerte del universo todo, surgirán las ojeras de la muerte, como dos haces fúnebres de lodo. Dios mío, y esta noche, sorda y oscura, ya no podrás jugar, porque la tierra es un dado roído y ya redondo a fuerza de rodar a la aventura, que no puede parar sino en un hueco, en el hueco de la inmensa sepultura. El cuento Cera analiza las posibilidades del azar a partir del uso de diferentes habilidades que pueden influir en él para el control de los resultados. Esto se da puesto que el dominio en el juego permite influir en las posibilidades a su favor, minimizando el margen de error en el juego de azar. Esta realidad se refleja en la ODS 10, ya que busca combatir la desigualdad social sin importar el estatus económico. En la siguiente parte del cuento, los más poderosos jugadores parecieron enderezarse y repuñar contra Chale a raíz de la última jugada. Esto se puede ver en el párrafo de la página 77. Aquí se ilustra cómo la habilidad y destreza de Chale provocan reacciones de envidia y descontento en aquellos con menos control sobre el juego. Cabe como resultado la dinámica de desigualdad y poder en el relato.